Bajo una capa de hielo polar de más de 2 metros, invisible para casi cualquier enemigo, un coloso soviético esperaba en silencio. No era un submarino más. Era una central nuclear flotante, armada con misiles suficientes para borrar ciudades enteras del mapa, esperando una orden que jamás debía llegar. Durante la Guerra Fría, esa mera posibilidad bastaba para alterar el equilibrio del planeta, porque el Taifún fue concebido para sobrevivir al primer golpe y responder cuando el mundo ya estuviera ardiendo. Esta nave negra pertenece a la clase Tifón. 6 submarinos gigantes, los mayores, más largos y formidables de todos los tiempos. Construidos durante la Guerra Fría, los Tifón eran símbolo e instrumento del poderío naval de la URSS. 1972. La Unión Soviética pone en marcha el proyecto 941 Akula, una clase de submarinos estratégicos diseñada para garantizar la capacidad de segundo golpe. Es decir, la posibilidad de lanzar una represalia nuclear devastadora, incluso si el enemigo atacaba primero. No se trataba solo de tener más misiles, sino que implicaba asegurar que aún después de un ataque sorpresa, todavía quedara una fuerza oculta, intacta y lista para responder desde el mar. Y en los años 80 ese proyecto dio forma a 6 submarinos gigantescos que se convertirían en uno de los símbolos más extremos del poder naval soviético. Desde el principio el concepto fue radical. Los planificadores soviéticos querían una nave capaz de patrullar durante largos periodos bajo el hielo del Ártico, lejos de las rutas más vigiladas, y protegida por un entorno que dificultara la detección y el ataque. El océano polar no era un simple escenario operativo. Era parte del sistema defensivo del submarino. Bajo ese techo de hielo, el Taifún podía desaparecer y seguir conectado a la cadena de mando gracias a boyas de antenas flotantes y sistemas de navegación preparados para operar a gran profundidad. No necesitaba exhibirse para amenazar. Su fuerza estaba en no ser visto. A pesar de sus proporciones gigantescas, este submarino puede pasar inadvertido en las profundidades marinas. Su misión es desaparecer bajo las gélidas aguas del Ártico y estar listo en cualquier momento para afrontar la amenaza de un conflicto nuclear. Sin embargo, fue el submarino más grande jamás construido. Alrededor de 175 metros de largo, 23 metros de ancho y un desplazamiento sumergido cercano a las 48.000 toneladas. Su sola escala rompía con la imagen clásica del submarino como cazador estrecho y austero. El Taifún era otra cosa, un leviatán. Un casco exterior monumental envolvía una arquitectura interna inédita, con 2 cascos presurizados principales dispuestos en paralelo, como si se tratara de un catamarán oculto dentro de una bestia de acero. Esa configuración aumentaba su volumen, su capacidad de carga y también su supervivencia. Si una parte era alcanzada, la otra seguía ofreciendo una posibilidad de refugio y continuidad. Pero su tamaño no era un capricho de ingeniería. Era la consecuencia directa de lo que llevaba dentro. El Taifún debía albergar 20 misiles balísticos R-39, armas enormes, incluso para los estándares de la Guerra Fría. Cada uno medía más de 17 metros, pesaba en torno a 90 toneladas y estaba preparado para transportar hasta 10 ojivas nucleares MIRV. En conjunto, el submarino podía cargar hasta 200 cabezas nucleares. El Severstal lleva 20 misiles intercontinentales. Cada uno posee 10 cabezas nucleares capaces de una destrucción 1400 veces mayor que la bomba que cayó sobre Hiroshima. Hay bastante armamento a bordo de este submarino para aniquilar a la mitad del planeta. Además de sus misiles estratégicos, contaba con tubos lanzatorpedos y otros sistemas defensivos. Pero su verdadera razón de ser estaba en la batería principal instalada en 2 filas delante de la torre.
Todo el diseño del barco giraba alrededor de esa capacidad. El Taifún no era un submarino al que se le agregaron misiles. Era un sistema de misiles al que hubo que construirle un submarino alrededor. También su planta motriz estaba a la altura de esa ambición. 2 reactores nucleares alimentaban sus sistemas, impulsaban sus hélices y le daban una autonomía que en la práctica quedaba limitada más por la resistencia humana, el mantenimiento y la comida que por el combustible. It's powered by not one, but 2 nuclear reactors. Inside those reactors sit radioactive fuel rods and liquid nuclear waste. If that radiation escapes, this Typhoon could be a mini Chernobyl. Era una auténtica estación de energía flotante, capaz de generar una potencia enorme para mover un casco de dimensiones casi absurdas y mantenerlo durante meses bajo el agua. Esa combinación de tamaño, armamento y autonomía lo convertía en una pieza central del equilibrio del terror. No era un arma para ganar una guerra. Era un arma diseñada para hacer impensable el inicio de una. En términos operativos, el Taifún fue concebido como un submarino lanzamisiles estratégicos de patrulla prolongada. Su misión no consistía en buscar combate directo, sino en ocultarse, sobrevivir y mantener la amenaza siempre presente. Desde profundidades seguras podía lanzar sus misiles contra objetivos a más de 8.000 kilómetros y siempre estaba preparado para ejecutar una salva completa con intervalos breves, incluso en inmersión y sin depender del estado del tiempo. Esa capacidad era la esencia del segundo golpe nuclear. Aunque bases terrestres y aeródromos hubieran sido destruidos, todavía quedaría una mano invisible bajo el mar capaz de devolver la destrucción. Su relación con el Ártico reforzaba todavía más esa función. El submarino estaba diseñado para navegar bajo el casquete polar y, si era necesario, emerger rompiendo capas de hielo de varios metros. En una crisis real, esa característica le permitía usar el norte helado como santuario y al mismo tiempo como plataforma de lanzamiento. Desde esa posición, los misiles podían alcanzar a otras potencias nucleares en tiempos reducidos. En la lógica de la disuasión, eso era algo decisivo. El enemigo no solo debía temer la represalia, también debía aceptar que no sabía exactamente desde dónde llegaría. El Taifún convertía la geografía más hostil del planeta en una zona de incertidumbre estratégica permanente. Pero dentro de ese monstruo no había solo acero, reactores y ojivas. Había una tripulación sometida a una rutina extrema. 180 hombres van a vivir en este confinado espacio durante una semana, 2, un mes o quizás más. La duración de la misión nunca se revela. El secreto en el ejército es una herencia de la era soviética. Antes de cada salida, los hombres se entrenaban para incendios, explosiones, fugas radioactivas, entrada de agua, cortocircuitos y fallas en los reactores. Llevaban equipos de respiración portátiles, repetían ejercicios de evacuación y aprendían a moverse en un entorno donde la negligencia de una sola persona podía poner en peligro a todos. El Taifún era un arma colectiva en el sentido más literal. Nadie podía operar solo, nadie podía fallar sin arrastrar al resto. A la vez sus patrullas eran largas y psicológicamente duras. Y para hacerles frente, el submarino estaba equipado con un gimnasio, zonas de descanso, sauna, solarium e incluso una pequeña piscina. También grandes reservas de alimentos y una capacidad logística pensada para soportar campañas de 120 días o más. No era lujo por ostentación. Era una respuesta práctica al encierro, al aislamiento y al desgaste de vivir durante meses en una estructura presurizada que algunos describían como un edificio de varios pisos bajo el mar. La inmensidad exterior del Ártico tenía su reflejo interno en pasillos largos, compartimentos múltiples y una sensación de ciudad submarina que pocas naves de guerra podían ofrecer. Sin embargo, esa comodidad relativa no anulaba el peligro. Todo estaba demasiado cerca.
cables, sistemas hidráulicos, lubricantes, turbinas, baterías, vapor, calor. En tierra, una central nuclear puede repartirse en edificios separados. En el Taifún, buena parte de esa complejidad debía convivir dentro de un espacio cerrado y móvil en el fondo del mar, a bordo de un navío armado con misiles intercontinentales. Un incendio podía escalar rápido. Una avería en los reactores exigía maniobras graduales para evitar una catástrofe. Incluso una enfermedad contagiosa podía convertirse en un problema serio dentro de ese universo sellado. Por eso el entrenamiento no era una formalidad, era una condición de supervivencia. Y no olvidéis nunca que las vidas de 180 hombres dependen de cada uno de vosotros. La escena para la que todo había sido diseñado llegaba cuando el submarino ya estaba en posición. Después de dejar atrás el puerto, las miradas de la OTAN, los barcos que trataban de acercarse demasiado y las maniobras de inmersión, el Taifún descendía a profundidad operativa y comenzaba a convertirse en lo que realmente era: una plataforma de disuasión. En una de sus misiones, realizó el lanzamiento de un misil intercontinental desde más de 60 metros de profundidad. No era una exhibición vacía. Era la demostración de que un arma almacenada durante años seguía lista, que la tripulación podía ejecutar el procedimiento y que el sistema entero conservaba su función principal. La prueba no confirmaba solo la capacidad técnica del submarino, sino también la vigencia del mensaje estratégico que representaba. Allí se entiende por qué el Taifún fue considerado durante tanto tiempo como uno de los grandes terrores del mar. No porque estuviera hecho para cazar fragatas o librar duelos clásicos bajo el agua, sino porque su sola existencia obligaba a cualquier adversario a pensar en el peor escenario posible. Bajo el hielo, lejos de la vista, protegido por su recubrimiento anecoico, por su silencio y por la inmensidad del Ártico, podía esperar la orden final. Y si esa orden llegaba, el margen de reacción del enemigo se reducía de forma brutal. La guerra nuclear dejaba de ser una abstracción política y tomaba la forma concreta de una mole de acero oculta en la oscuridad, con 2 reactores encendidos y 20 misiles listos para salir. Sin embargo, el mismo submarino que había sido una joya de la ingeniería soviética, terminó convertido en un problema logístico, económico y nuclear. Tras el final de la Guerra Fría, el mantenimiento de una clase tan grande y costosa se volvió cada vez más difícil. Rusia acabó orientándose hacia nuevas plataformas estratégicas y los Taifún fueron quedando fuera del centro de su fuerza submarina. Lo que antes había sido un as bajo la manga del poder soviético acabó amarrado, vaciado de tecnología, desarmado y a la espera de ser cortado por secciones. Su desmontaje fue una operación tan tensa como muchas de sus antiguas patrullas. Primero hubo que retirar el combustible nuclear de los reactores. Luego extraer el refrigerante radiactivo. Después mover el casco a dique seco, aligerarlo, cortarlo y reciclar miles de toneladas de acero y cobre. Lo más peligroso quedó para el final. Los compartimentos de reactor todavía radiactivos debían ser aislados, flotados y remolcados hasta un depósito de residuos nucleares a cientos de kilómetros. El monstruo seguía siendo peligroso, incluso muerto. Y quizás esa sea una de las ideas más poderosas que deja su historia. Algunas armas nacen para impedir el apocalipsis, pero conservan su amenaza, mucho después de haber perdido su misión original. El Taifún fue la expresión más extrema de una época en la que las superpotencias imaginaron la supervivencia no en términos de paz, sino de represalia. Su tamaño colosal, sus 20 misiles, su capacidad para esconderse bajo el hielo y su autonomía de meses lo convirtieron en mucho más que un submarino. Fue una garantía móvil de destrucción mutua. Un recordatorio de que durante la Guerra Fría,
el equilibrio del mundo dependía también de máquinas que nadie veía, tripuladas por hombres que desaparecían durante meses y navegaban con la posibilidad de cambiar la historia en minutos. Hoy queda su silueta en los archivos, sus restos en el desguace y su leyenda en la memoria estratégica del siglo XX. Porque pocas armas resumieron con tanta claridad una idea tan simple y tan aterradora. Para evitar la guerra total, había que estar listo para desatarla desde el fondo del océano. Así llegamos al final de este video. Si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a que te suscribas al canal para seguir conociendo la historia militar.